miércoles 19 de enero de 2011, lo importante en 10. Detiene la Policía Federal a dos importantes operadores del narcotráfico. Determina Consejo General del IFE faltas de Enrique Peña Nieto. Jueces de Chihuahua responsabilizan a la Fiscalía Local. En los deportes, visita el Chepo entrenamiento de los Pumas. Rafa vuelve al club de sus amores. Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto en este inicio de semana. Bienvenidos a Uno Noticias. Comenzamos con una lamentable información. El delantero del Club América, Salvador Cabañas, recibió un impacto de bala en la cabeza en un bar del sur de la Ciudad de México. Fue ingresado a un hospital donde se le realiza una operación. Su estado se reporta como grave. Y así se lo informábamos hace un año y estas son las noticias de hoy. Yo soy Pablo Valdés y los saludo con muchísimo gusto. Y es que la Policía Federal detuvo ayer a José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, presunto operador financiero de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, buscado desde el 25 de enero de 2010 por su presunta responsabilidad en la agresión al futbolista paraguayo Salvador Cabañas. Horas antes, la Policía Federal presentó a Flavio Méndez Santiago, alias el Amarillo, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas, quien es acusado de controlar rutas de narcotráfico y secuestrar inmigrantes centroamericanos en el sur del país. Las detenciones se realizaron un día antes de que se cumplieran 10 años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en el estado de Jalisco. Y nos vamos a otros asuntos. El IFE acusa a un gobernador de violar la ley y sigue la alerta sanitaria en el aeropuerto capitalino. Esto y más en las breves nacionales. El Consejo General del IFE determinó que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, violó la Constitución y la ley electoral al difundir a nivel nacional spots relativos a su quinto informe de gobierno. Las violaciones fueron a los artículos que se refieren a la prohibición del uso de recursos públicos para promoción personal y que limitan la difusión de informes de gestión de servidores públicos al ámbito territorial de su competencia. La Secretaría de Salud informó que mantendrá el cerco sanitario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar que ingresen al país viajeros con síntomas de cólera. La alerta sanitaria fue activada desde el pasado 17 de octubre y han sido revisados 74.106 pasajeros y 626 vuelos procedentes en conexión con Haití y República Dominicana, países que presentan este problema. Los 3 jueces de Chihuahua que llevaron el caso de Rubí Marisol Fraire rechazaron que Sergio Barraza Bocanegra haya confesado haberla asesinado y responsabilizaron a la Fiscalía Local por no aportar pruebas suficientes para poderlo condenar. Hola, ya es mitad de semana y hay mucha información en los deportes. José Manuel de la Torre, técnico de la Selección Nacional, visitó el entrenamiento de los Pumas. El Chepo en compañía de sus auxiliares Yayo de la Torre y Nicolás Navarro presenciaron el entrenamiento. El Chepo continuará con las visitas a los diferentes equipos, siendo el Club América su siguiente parada el jueves 20 de enero. Para que se pongan las pilas, Rafael Márquez regresará al Atlas. El defensa entrenará con el equipo de sus amores a partir del 21 de enero con el objetivo de mantenerse en forma durante el receso de la MLS. Aunque esta mañana la MLS mostró su desacuerdo y podría dar marcha atrás a la idea de Rafa de no entrenar en el club desde 1999. Año en que fue vendido al Mónaco de Francia. Confirman favoritas su calidad en Australia y Minnesota estrena coach. Vamos a las breves. Caroline Wozniacki y Justin Henin subrayaron su condición de aspirantes al título en el Abierto de Australia con aplastantes triunfos en la segunda ronda. Manny Pacquiao aún no piensa en el retiro y por lo menos hasta el 2013 estará subiendo al ring 2 o 3 ocasiones por año, confirmó su promotor Bob Arum. Prince Fielder arregló un nuevo contrato con los Cerveceros de Milwaukee por 1 año y $15.5 millones, cifra récord en la historia de la franquicia. Mike Singletary es el nuevo coach de linebackers de los Vikingos de Minnesota. El exentrenador de San Francisco confirmó su contratación. Hasta aquí con los deportes, los dejo con Pablo. Muchísimas gracias, Gaby. Heredero de una familia acusada de numerosos crímenes y del desvío de sumas millonarias pertenecientes a fondos del Estado, aún queda en duda el destino de Jean-Claude Duvalier.
El exdictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, quedó en libertad tras prestar declaración en la Fiscalía de Puerto Príncipe durante más de 4 horas. Su caso está ahora en manos de un juez de instrucción, quien decidirá si hay evidencias suficientes para que Duvalier vaya a juicio. Desde su sorpresivo regreso a la isla, Baby Doc no ha revelado sus razones tras un exilio de 25 años en Francia. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes votará la revocación a la reforma del sistema de salud impulsada por el presidente Barack Obama. De ser aprobada, la derogación deberá pasar por el Senado con mayoría demócrata y por el derecho a veto del mandatario. Rudolf Elmer, el banquero suizo que entregó datos sobre evasores de impuestos entre los que supuestamente se hallan los nombres de figuras públicas, comenzó su juicio el miércoles acusado de cargos de coerción y violación a las estrictas reglas de secreto bancario en Suiza. Y sin duda el estrés y el cansancio diario han hecho de este uno de los elementos más valiosos de nuestras casas. Definitivamente todos tenemos o queremos una, y si no, sentimos que al dormir no descansamos. Hablamos de la cama, pero ¿cuál es su origen? Desde el inicio de la humanidad, la necesidad de confort se ha manifestado. Ejemplo de ello es la cama, que si bien no existía como la conocemos, algunos registros la ubican desde el siglo XVI a.C. en regiones como Persia, Egipto, Asiria y Babilonia. En este periodo eran solo una especie de colchón con base. La cabecera y las patas llegaron en el siglo VII antes de nuestra era con los griegos, quienes además comenzaron a utilizar el cuero y otros materiales para hacerlas más cómodas. Las patas que hacían eran de oro o plata, lo que las convertía en un lujo. Este mueble de descanso estuvo en las salas y mitad de los cuartos de descanso hasta el siglo VIII, en que comenzaron a crearse los dormitorios. 700 años después, la realeza hizo camas enormes y con telas suaves. Una costumbre que surgió en la clase media fue una cama armario, situación que perduró hasta el siglo XIX. Para esta época, ya se usaban materiales como maderas finas para las camas de los nobles. Por ejemplo, Luis XIV tenía 413. Años después, los franceses introdujeron la base de metal y comenzó su producción en serie. Tanto así que para 1930 era común la venta de camas. Incluso se inventaron las literas o marineras para ahorrar espacio en las casas pequeñas, pues el espacio era una necesidad imperante, tanto así que en Filadelfia, Estados Unidos, se presentó una cama plegable. Actualmente dormir en una cama es lo más común, pero existen comunidades que no tienen acceso a este mueble, por lo que siguen en uso las hamacas y los petates, a los que se les ponen trapos o cobijas que cumplen la función de un colchón, todo para hacer de las noches un momento de descanso y confort. Con información de David Rubí, Uno Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy comenzamos con la siempre exitosa y sonriente Anne Hathaway, quien podría sorprendernos muy pronto con una aparición en Glee, la serie musical del momento. La actriz fue quien presentó la idea al co-creador del programa, Ryan Murphy, e incluso planeó las canciones que cantará. Hathaway interpretaría a la tía lesbiana de Chris Colfer. Y por fin, Lindsay Lohan saca buenas calificaciones en sus exámenes antidoping. Vamos a las breves. Tal parece que las cosas empiezan a mejorar en la vida de Lindsay Lohan, pues aprobó satisfactoriamente 10 exámenes consecutivos sobre consumo de alcohol y drogas, a los que fue sometida en las últimas 2 semanas luego de salir del centro de rehabilitación. Lohan comparecerá el próximo 25 de febrero ante la Corte Superior de Los Ángeles para evaluar el progreso de su recuperación. En esta temporada de premios cinematográficos, el séptimo arte mexicano no se quedó atrás y participará con el filme El Premio, una coproducción con Francia, Polonia y Alemania, en la competencia por los Osos de Oro y Plata del Festival Internacional de Cine, la Berlinale, que tendrá lugar del 10 al 20 de febrero en la capital alemana. Intocable volverá al ruedo con sus primeras canciones nuevas en 3 años, esta vez bajo su propio sello discográfico. La banda de música norteña no había grabado temas originales desde el álbum del 2008, 2C, según el vocalista Ricky Muñoz, debido a diferencias con la disquera EMI. El próximo Festival de Cine de Sundance contará con el creador de Los Simpson, Matt Groening, como miembro del jurado del apartado de documentales. América Ferrera y el director de Amor sin Escalas, Jason Reitman, también serán jueces en el encuentro fílmico. Eso fue todo en espectáculos. Yo regreso con Pablo. Muchísimas gracias, Natalia. Y finalizamos, como siempre, con algo bueno que contar. Xuan Xuan, hembra de panda gigante, regresó a Chapultepec luego de permanecer durante 6 meses en el Zoológico de Guadalajara como parte del programa que desarrolla la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, cuyo objetivo es fomentar la educación a la fauna animal.
Y con esto nos despedimos en este miércoles, ya mitad de semana, pero los esperamos mañana en la siguiente emisión de Uno Noticias.